¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La joven Noemí Meneses Chávez, la presunta novia de Evo Morales, confirma la supuesta relación sentimental y declara que lo conoció cuando tenía 16 años. Afirmó que conoció a Evo Morales en 2015 a través de sus padres en un carnaval en el trópico de Cochabamba. En ese entonces ella tenía 16 años, de acuerdo a una declaración hecha a la policía y que fue exhibida por el periodista John Arandia. Noemí Meneses Chávez, la joven con la que Evo Morales presuntamente mantiene una relación sentimental, confirmó que el expresidente es su enamorado desde el 24 de mayo del 2020 y dijo que desde antes mantenía una relación de amistad con el exmandatario, pero con un trato diferente. La declaración está plasmada en un documento membretado de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en un acta de declaración informativa que fue difundida por el periodista John Arandia. Meses atrás, la joven fue citada en calidad de testigo en la investigación por sedición y terrorismo que se maneja contra partidarios y seguidores del movimiento al socialismo. En el acta, la joven confirma que viajó a México en 2019 y a Argentina en 2020, argumentando que eran tiempos de vacaciones en su universidad. Fue sola y señala que sus padres agricultores financiaron los viajes y estadía con un valor de $1.500 a México. Señala que tuvo contacto con Evo Morales en ambos países. Veamos la declaración informativa de Noemí Meneses Chávez. Aquí tenemos el acta de declaración informativa de Noemí Meneses Chávez en calidad de testigo del 13 de julio del 2020, donde pone como profesión o ocupación estudiante. Y en relación a los hechos siguientes: naturaleza del hecho, sedición, terrorismo. Eso es lo primero que podemos ver en cuanto a la primera hoja del acta de declaración informativa de Noemí Meneses Chávez, donde fue citada a declarar en calidad de testigo. Posteriormente empezamos con las preguntas que le hicieron a Noemí Meneses Chávez. Pregunta: diga usted cuál es el motivo de su presencia en estas oficinas. Respuesta de Noemí Meneses Chávez: para presentarme a una citación que me notificaron como testigo. Pregunta: ¿conoce al señor Evo Morales? ¿Qué relación tiene con él? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: es mi enamorado desde el 24 de mayo del 2020 y más antes era mi amigo, pero teníamos un trato diferente con él. Pregunta: ¿de quién es el número 549? El resto está borrado. Respuesta de Noemí Meneses Chávez: es mío, lo compré en Argentina cuando viajé a Argentina este año. Pregunta: diga usted cuál es el número de celular que usted usaba desde el 2015 hasta la fecha. Respuesta de Noemí Meneses Chávez: no recuerdo, pero desde el 2019 más o menos utilizaba el número 714, el resto está borrado. Pregunta: ¿quién es la persona identificada como Gertrudis? ¿Qué relación tiene con esta? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: es mi tía lejana. Pregunta: diga usted los viajes que realizó fuera del país, ¿con quiénes fue acompañada? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: fui a México en 2019 y Argentina en 2020, fui por motivos de viaje, de vacación de la universidad y fui sola. Pregunta: ¿quién es el usuario de la línea 714? El resto está borrado. Respuesta de Noemí Meneses Chávez: era yo, pero está registrado con mi hermana. Pregunta: del tráfico de llamadas de su línea 714, ¿se tiene comunicación con el número 720? El resto está borrado.
Diga la cantidad de llamadas y con qué fin se comunicaba con esta persona y quién es esta. Respuesta de Noemí Meneses Chávez. Es de Evo Morales. La comunicación varias veces, pero no recuerdo la cantidad de llamadas y la comunicación era por motivos personales. Pregunta: ¿quién financió estos viajes al exterior que usted menciona? Respuesta de Noemí Meneses Chávez. Fueron mis papás pagaron estos viajes. Pregunta: ¿quién le compró la línea telefónica de Argentina que usted menciona? El 549, el resto está borrado. ¿Y dónde? Respuesta de Noemí Meneses Chávez. Un señor llamado Damián, en Argentina me lo compré. Pregunta: ¿con qué fines tiene esta línea? 549, el resto está borrado. Respuesta de Noemí Meneses Chávez: para comunicación con mis familiares, hermanos, hermanas, papás y demás. Pregunta: ¿con quién tomó contacto en sus viajes en el exterior? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: con mi tía Gertrudis y sus familiares, tanto en mi viaje con Argentina como a México. Pregunta: del informe técnico de su celular se tiene una persona identificada como Lourdes. ¿Quién es esta persona y de dónde la conoce y a qué se dedica? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: es una amiga y luego creo que es su secretaria de Evo, no sé muy bien porque yo ya no estoy ahí. Pregunta: ¿a quién se refiere la persona Lourdes cuando en su conversación le indica como jefe? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: a Evo Morales. Pregunta: del informe técnico de su celular se tiene varias fotografías con una persona de sexo masculino que presuntamente corresponde a usted y Evo Morales. ¿Puede reconocer estas personas y qué puede decir al respecto? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: soy yo y la otra persona del sexo masculino es Evo Morales, como también Lourdes, Silvia, Sandra. Varias de estas fotografías son tomadas en la Argentina desde el año 2020. Pregunta: ¿con qué fin usted visitó a Evo Morales en su viaje a Argentina en 27 de febrero del 2020? ¿Dónde se observa sus pies de usted y a quién corresponde los otros? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: con fines sentimentales, y los otros pies son de Evo Morales. Pregunta: en sus visitas a Evo Morales en la Argentina, ¿se refirió o dijo algo acerca de su situación procesal en nuestro país? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: nunca hablamos de esas cosas como lo ve en los mensajes de mi teléfono celular. Pregunta: detalle quién pagó los pasajes y viáticos en su estadía en México. Respuesta de Noemí Meneses Chávez: los pagó mis padres, pero compró mi hermana Gladys Meneses Chávez. Pregunta: ¿dónde permaneció en su estadía en México? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: en un hotel que no me acuerdo qué se llama. Pregunta: ¿a qué se dedican sus padres? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: agricultura. Pregunta: ¿cuánto gastó en su viaje a México y qué tiempo duró ese viaje? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: entre pasajes $1,000 americanos, estadía $500, duró una semana. Pregunta: del tráfico migratorio se tiene que usted viajó por el lapso de 3 semanas al Estado de México. ¿Qué puede decir al respecto? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: nada. Pregunta: ¿dónde permaneció y con quiénes en las fiestas de Navidad y Año Nuevo cuando permaneció en el estado de Argentina? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: en la casa de Gertrudis en compañía de su esposo, Lourdes, y Lucy, que es su hermana de Lourdes. Pregunta: de la pericia realizada a su celular se tiene que usted convivía con Evo Morales. ¿Qué puede mencionar al respecto? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: sí, vivía con Evo Morales cuando permanecí en la Argentina, en su casa, pero no todo el tiempo, y su casa era en Colegiales. Ahí vivíamos Lourdes. Pregunta:
¿Usted tiene números de cuentas en bancos? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: sí, en Banco Unión, solo en esa. Pregunta: ¿el señor Evo Morales le hizo depósitos a su cuenta que menciona? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: no, ninguna. Pregunta: ¿la economía de agricultores de sus padres genera el dinero suficiente para pagar sus viajes al exterior? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: sí, mi madre trabaja en el baño público de Sacaba, donde creo que ganaba 9.000 u 8.000 bolivianos al mes, lo cual lo pagaban a la alcaldía de Sacaba. Pregunta: ¿a quién corresponde el número guardado en su agenda como AMEA con número 549? El resto está borrado. Respuesta de Noemí Meneses Chávez: a el Evo Morales, lo cual significa Evo Morales Argentina. Pregunta: ¿desde cuándo tiene usted este número de celular y quién se lo proporcionó? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: desde enero de 2020 y me lo dio Lourdes. Pregunta: ¿usted tomó contacto con Evo Morales en sus viajes tanto a México como a Argentina? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: sí. Pregunta: ¿se quedó o permaneció con Evo Morales en sus viajes a México y a Argentina? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: en Argentina, pero no todo el tiempo que estuve allá. Pregunta: ¿existe otro medio de comunicación con Evo Morales el cual no está establecido en el informe técnico o no es de nuestro conocimiento? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: no hay otro. Pregunta: ¿en ninguna ocasión alguna de estas personas fuera del país, Lourdes o Gertrudis, compraron sus pasajes al exterior para usted? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: no. Pregunta: ¿cómo conoció al señor Evo Morales? ¿En qué circunstancias y con qué objetivos? ¿Y cuántos años tenía usted? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: por parte de mis papás, en un carnaval en el trópico de Cochabamba, donde yo me acerqué a él para conocerlo y yo tenía 16 años, eso el año 2015. Pregunta: ¿y desde esa ocasión cómo era su relación con él? ¿Y desde cuándo habló con él? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: en 2015 casi nada, solo le conocía de vista. Ya en 2018 recién le hablé, ya más fluido una relación de amistad cuando yo tenía 17 años. Pregunta: ¿conoce a Gabriel Bustamante? ¿De dónde lo conoce? Y si mantenía comunicación con esta persona. Respuesta: sí lo conozco, en el estadio me lo presentó una amiga. Sí me comunicaba con él el año pasado. Pregunta: ¿tiene algo más que agregar a su presente declaración? Respuesta de Noemí Meneses Chávez: que todo este informe es tema sentimental, nada político. Siempre mi relación ha sido sentimental desde que estoy con él. Nunca he hablado de política. Pregunta: diga usted si para prestar su presente declaración fue objeto de alguna vulneración de sus derechos constitucionales. Respuesta de Noemí Meneses Chávez: no, ninguna. Es lo que refleja el acta de declaración informativa de Noemí Meneses Chávez cuando fue detenida junto a su hermana con un auto de la gobernación de Cochabamba presuntamente denunciado como robado. Esta declaración fue en la investigación por el caso de terrorismo que estaban haciendo a partir de las llamadas de Evo Morales a Faustino Yucra, donde le decía que cerquen las ciudades y que no ingrese alimento alguno. Fue en este escenario que investigaron a esta joven Noemí Meneses Chávez y verificaron en su celular diferentes imágenes con Evo Morales, además de llamadas y conversaciones de WhatsApp. Bueno, es evidente que Evo Morales se acercó a la joven supuestamente como amigos, pero también salieron a la luz comparaciones entre los fondos en las fotografías que salieron
en las redes sociales que reflejan que Evo Morales estaba con la menor en los diferentes lugares donde él vivía, como en Cochabamba, en la Casa Presidencial de Obrajes, en la Casa del Pueblo. Todos los datos que van apareciendo terminan confirmando esta presunta relación sentimental de Evo Morales con una persona menor de edad, porque según las denuncias, Evo Morales inició su relación con Noemí Meneses Chávez cuando ella tenía apenas 14 años. Han circulado videos, fotografías, imágenes de conversaciones en WhatsApp que terminan confirmando esta presunta relación sentimental que el Ministerio de Justicia anunció que será denunciada por estupro. Al respecto de las declaraciones de Noemí Meneses Chávez, que actualmente tiene 19 años, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Realmente se presentan contradicciones en sus declaraciones? ¿Será coherente que si su madre gana entre 8.000 a 9.000 bolivianos al mes, le pague vuelos a México y a Argentina simplemente porque está de paseo o de vacaciones en la universidad? ¿Será posible que todos estos gastos no hayan sido asumidos por Evo Morales, el principal líder del movimiento al socialismo? No olvides dejarnos tus críticas y comentarios al respecto de esta denuncia que gira en torno a Evo Morales